Bueno, pasaron 15 minutos de las 9 de la noche. ¿Me están escuchando bien? Sí, pero tremenda seriedad. Porque soy una persona muy seria. Tremenda seriedad. Sí, soy una persona muy seria. Sí, a pesar de que no parezco. A veces. Bueno, como les contaba, ya pasaron 15 minutos de las 9 de la noche y estamos con dos invitadas, presencias necesarias en esta segunda parte de Feministas Haciendo Política de Aguar la Fiesta, un programa en el cual, bueno, hace unos minutos conversábamos con Daniela Rodríguez, militante del Partido de Trabajadores Socialistas, ¿no? Sí, se nos cortó el Zoom. Y se nos cortó el Zoom. Pero bueno, con ella estamos por Google Meet, lo cual no se va a cortar, porque no tiene tiempo. Así que, bueno, las vamos a distancia, cómo andan. Ella es Ana Canulo y Sandra Bout. Hola. Bienvenidas al encuentro de Aguar la Fiesta. Miren dónde nos venimos a encontrar. Miren dónde nos venimos a encontrar después de tanto tiempo. Bienvenidas, queridas compañeras. Tanto tiempo sin encontrarnos. Sí, ¿no? Chicas, gracias por invitarme. Decí que no nos podemos agarrar, abrazar. Ya se verán esos tiempos, ya se vendrán. Nos vimos con Ana así, medio a lo lejos, un abracito cuando el Centro Cultural La Panadería abrió las puertas y festejó su 9º cumpleaños. Su cumpleaños. Nos vimos un poquito así, pero bueno, Uru, capaz Sí. que no nos vemos del año pasado desde previa a la ley de aborto voluntario, ¿no? Ahí, debe haber sido. Ahí, sí. Bueno, y miren, nosotras miren que nos metimos este año y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un programa de radio, ¿qué va a hacer? En algo vamos a tener que poner la libido, como darnos también espacio para nosotras de esto, de tener un espacio para conversar. La verdad que nos hemos dado el lujo este año de tener así como ustedes también muchas compañeras con las cuales hemos compartido diferentes construcciones políticas, sociales, culturales y bueno, como... no deja de ser un privilegio en algún punto tener el tiempo, la disposición para poder emprender así como un espacio de comunicación y desde los feminismos, así que como bueno, más que agradecidas. Hoy somos tres, le mandamos un beso a la Juli Montoya que está de una recuperación de una microcirugía, así que bueno, hoy están con caras más conocidas porque por ahí la Juli es la más... como la más peque del equipo, espacio, del por equipo. suerte que hay alguien que renueve un poco las ideas y demás. Así que bueno, la idea de conversar con ustedes está como orientada de esto, ¿no? De feministas haciendo política, bueno, como ir, no sé, habíamos tirado como unos ejes, esos ejes están relacionados a una propuesta que hicimos en el anterior programa, como ir viendo algunas cuestiones que nos parecen importantes tener en cuenta, la genealogía de cada una de nosotras, esto de la vida pública y la vida privada, bueno, los desafíos y también lo que conlleva, ¿no? Generar espacios o propuestas feministas dentro capaz de organizaciones como un poco más tradicionales también, como es el espacio de los partidos políticos y en este caso de los sindicatos. Bueno, como la idea era abrir un poco una conversa, como si estuviéramos tomándonos un vino, una cerveza acá en la panadería, que en muchas ocasiones los hemos hecho, pero como si estuviéramos aquí, pero en la radio sería como la propuesta, ¿no? Así es. Bien. Abrimos a quien se sienta más cómoda empezando La primera a conversar. pregunta que teníamos ahí como para que le habíamos puesto, bueno, podemos ir por acá, podemos proponerte este eje primero, tenía que ver con esto, ¿no? Como para nosotras es importante la genealogía en términos no de la historia lineal, ¿no? Sino de la historia que una va armando de su propia vida individual, de su propia vida colectiva, de su propia vida pública y también más íntima, ¿no? Bueno, que de esa parte queremos como resguardar, cuidar y que también hace que seamos parte hoy de esta identidad que tenemos, ¿no? Que es como ser activistas en este momento político, en este tiempo y desde los feminismos. Así que bueno, como las dos preguntas que hace Saramed es, bueno, ¿dónde te encontró el feminismo o de quién te viene el feminismo? Por ahí para abrir y empezar la conversa con ustedes, chicas. Que hablen las mayores. Bien. Bueno. Bueno, yo soy la mayor.
No, pensaba cuando leía los ejes que, primero buenas noches a todos, todas. Están buenos los ejes porque te lleva a pensar en tu propia historia más allá del feminismo y de cuando eras feminista sin darte cuenta, ¿no? Por lo menos nos pasa mucho a nosotras de nuestra generación. Y yo creo que nos viene de las ancestras. Para mí tiene que ver mucho con las historias de las mujeres de nuestras familias y de cómo tuvieron que pasar tantas situaciones dolorosas en sus vidas y discriminaciones y cómo lidiaron con todo eso y qué fue lo que nos fueron transmitiendo y fuimos mamando. Yo eso lo reconozco mucho en mi mamá, que si bien hoy tenemos algunas diferencias de algún tipo, compartimos otra y bueno, y te vas, sí, está medio complicado eso, y te vas asombrando de cuestiones que por ahí expresa, ¿no? Por ejemplo, en relación, mi vieja cumplió 81 años en mayo, y bueno, y la escuchás hablar en relación al aborto, en relación a la lucha de las mujeres y a su propia historia, ¿no? Ella estuvo pupila varios años en un colegio religioso, entonces, bueno, la perspectiva que tiene desde ese lugar de la iglesia y de el oscurantismo respecto del goce, del placer, del cuerpo de las mujeres, bueno, muy lúcida, ¿no? Creo que viene de ahí, y de ahí es que, si bien tuvo que lidiar con todos los machismos familiares, creo que eso nos pudo transmitir tanto a mí como a mis hermanos, si bien con algunas cosas que hoy misma le echo en cara, como la cuestión de las tareas de cuidado y estas cosas que bueno, que ahora puede reconocer que me tocó la peor parte en eso, pero bueno, creo que es de ahí, sí. Y esto de haber tenido esas ideas antes de poder decir o de reconocerme como feminista, que en realidad no fue muy temprano en la historia de mi vida. Fue con ustedes hace no tanto y en las calles, ¿no? ¿Gurú? A mí me pasa algo muy similar. Cuando uno empieza a recorrer su propia historia, se da cuenta de cómo el feminismo te empezó a abrir la cabeza. ¿Viste? Cuando decís que pones ciertos ojos de color y después no te los querés sacar y todo el mundo dice, me estás midiendo, me estás midiendo. O sea, no estás midiendo a la otra ni al otro, te medís vos misma en qué casillero estabas, ¿viste? En qué casillero, o sea, en qué burbuja estabas que no lo había podido ver. Me parece a mí que desde ahí empezamos a mirarnos nosotras mismas, a ver de qué manera, o sea, empezás a construirte o no feminista. Digamos. Yo, una compañera con la que tuve muchas diferencias, digo, fue la primera que me dijo, no, pero vos sos feminista. Bueno, la conocen todas, Ángel. Me discutía en la cara y yo le decía que no. Pero que no te digo. O sea, le dije, te digo que no. Bueno, y después la otra compañera está acá. La otra compañera Griselda está acá, presente, con la que tenía las grandes discusiones acerca de que, ¿por qué no era feminista? Digo, 2 cachetazos me daban y me decían que sí, ¿viste esas cosas que tenía con las compañeras? Desde ahí era que empezábamos a vernos, desde dónde una se empieza a construir. Porque, digo, desde pelearme desde chiquita que me construyeron una cancha de fútbol en el colegio, desde ahí empecé a pelearme con varones que no querían darme lugar, que no me dejaban tener un lugar que yo quería. O sea, desde ahí empezás a identificar las condiciones en las que estamos mujeres. Y después te das cuenta con compañeras que tienen otras teorías, otros recorridos, que vos decís, bueno, acá es donde yo, es este casillero, no tan cerradito, no es un casillero, sino es un montón de libros, no es ese solo casillerito en el que estás, sino un montón de libros, un montón de historias, un montón de feminismos que empezás a reconocer. Me parece que es ahí donde muy, muy tarde empezar a reconocerse que una puede estar en ese ese lugar, reconocerse en ese lugar. Sí. Claro.
Nosotras leemos, bueno, traemos algunos aportes de Marcela Lagarde y ella como en una parte más de autorreferencia dice que bueno, que a ella le costó como 20 años decirse feminista, ¿no? Y creo que en ese plan que vos decís, Gurú, también estuvimos todas también, ¿no? Como a mí, yo también estuve en ese, que me parecía no, porque el feminismo es como por ahí muy chiquito, ¿no? Como muy específico, ¿no? Como... Eso. Sí. Pensábamos que en vez de abrir, como nos pasa, cerraba. Cerraba. Claro. Sí, ¿no? sí. Y en realidad abrió. Bueno, sí. Abrió. Sí, impresionante. Y también las escucho y pienso que también es una manera de recordar, ¿no? A veces el feminismo es como volver un poco atrás y tal vez como recordar o hacer parte vivida cosas que una tal vez no las tenía tan presente, ¿no? Como por eso pienso que es como una especie como del recordar parte de la vida de cada una que estaba ahí, que de golpe porrazo, hoy cuando una quiere hacer esa genealogía, son significativas también, ¿no? Como son prioritarias también. Así que, nada, siempre entramos en estas reflexiones con la gente que invitamos y es como, quedamos así como... Sí, me quedaba pensando yo en el sentido de, bueno, cómo esto es un proceso también, ¿no? Como que, nada, no, o sea, que puede una comenzar a pensar en algún comienzo, pero también difuso, ¿no? Porque se te vienen distintas imágenes y demás. Y también como en algún punto algo común que escuché de ambas y también me identifico, esto de haber pasado por el cuerpo, ¿no? Algunas como injusticias, parte de la estructura patriarcal en la que vivimos en esta sociedad y demás, y cómo una en las experiencias de vida se vive diferentes injusticias y las pasa por el cuerpo, ¿no? Esto de que no te permitan jugar al fútbol porque sos chabona, que te discriminen o sientas vergüenza porque sos lesbiana en la calle, que, ¿no? Como algunas, bueno, diferentes, ¿no? Diferentes discriminaciones y violencias que vivimos también. Y después cómo encontrarnos con otras también implica algunas cuestiones de conversaciones, reflexiones colectivas, que hace que esos lentes violetas que hoy un poco hacías como mención, Uru, de alguna manera, digamos, también cómo lo empezamos a ver con nosotras mismas, digo, de empezar a conversar de que son experiencias colectivas también, que de alguna manera nos identificamos y cómo eso implica también transformaciones, ¿no? En la vida de uno y cómo ayuda también a posicionarse en el mundo. Ay, te perdimos, Ferchi. Sí, me perdieron. Sí, te perdimos. Pero... Hola. No te perdimos. No, el audio se... El audio se perdió, el audio se fue. Bueno, cuando una conversa así con gente que está como muy cercanita, por ahí como parar y hacer las preguntas específicas es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Esto es porque, bueno, claramente no somos profesionales de esta tarea, ¿no? Y nos involucramos en otras conversas y nos vamos de viaje. Pero en esto que bueno, que a veces involucra una parte de la vida cotidiana, de la vida más íntima y en esto del hacer política para quienes hacemos políticas desde los feminismos, desde habitar cuerpos de mujeres, de ubicar cuerpos de disidencias también, bueno, hay una cosa de pensar como pareciera como escindido de la parte pública y la privada, ¿no? Esto que estábamos conversando con Dani también, y para nosotras a veces sí es como una sola misma cosa, pero también hay que ir armándose, ¿no? Porque bueno, en algún punto hay que ocuparse de las crianzas, digo, si una decide maternar, de tener un trabajo que le permita también poder activar en la vida pública, ¿no? Como que hay una doble, no sé, como una triple jornada, si se quiere. Y en eso, como queríamos conversar con ustedes, bueno, si ustedes haciendo como esta genealogía, esta mirada hacia atrás, digo, más allá de que esto, de que nos ha, no sé, como hemos puesto en práctica, bueno, muchos deseos, que nos ha ido bien, que hemos reparado daños también, y que también hemos resignado algunas cuestiones, bueno, ¿qué significa para ustedes ser parte de un movimiento de trabajadores y trabajadoras organizado? Y bueno, ¿y qué costos tuvo como llegar hasta ahí? Ay, puede empezar cualquiera. Esto de Zoom es como... No, yo creo, arranco, Uru. Yo creo que en realidad para todas las mujeres ha sido y hoy en día es complejo. O sea,
si bien muchas compañeras fueron allanando los caminos, bueno, todo esto que vos planteás del maternar, de las tareas de cuidado, de todo esto, a las mujeres nos siguen atravesando. Casi de la misma manera, por ahí no tanto, es cierto que hay algunas familias nuevas, un poco más ayornadas en estas cuestiones y que comparten ahora las parejas jóvenes un poco más todas esas tareas, pero bueno, a mí, por ejemplo, me costó poder tener alguna participación más importante, que realmente lo deseaba en el espacio en donde estamos, que es el espacio sindical docente, bueno, que crecieran mis hijas, que son las más chicas. Bueno, al principio me costaba un montón, y como a mí, al resto de las compañeras, ¿no? Esta cuestión de los tiempos, de los tiempos que le dedicas a las tareas de cuidado y a poder, que simplemente lo vemos como una forma también de un espacio para organizarnos, para pelear por nuestros derechos, y bueno, y realmente creo que a todas las mujeres siempre nos cuesta más desde ese lugar, arrancando desde ahí, ¿no? Claro. Para no separarlo. Claro. Y después dentro de las organizaciones también. Dentro de las organizaciones también es como que tenés que estar todo el tiempo, bueno, planteando estas cuestiones. No es fácil. Dentro de los sindicatos, tampoco dentro de los partidos políticos. Hoy pensaba, justo hoy estuvieron ahí hablando con Daniela, pensaba, por ejemplo, el año pasado, cuando fue la discusión del aborto, supuestamente, bueno, el FIT viene con otros planteos y, bueno, algunas cosas las compartimos, pero, bueno, ellos tienen en su organización interna, van cambiando, ¿no? Viste que Van rotando. van rotando. Justo cuando vino la discusión del aborto, nuestra compañera docente, Romina del Pla, que ha peleado del Partido Obrero, que ha militado un montón el tema, justo a ella se le corta ahí y asume Giordano. Entonces a la discusión en diputados va Giordano. Un día, porque además es un día de claro, diferencia. porque fue el día anterior. Justo ese día y yo digo, no puede ser, o sea, que no exista. Entonces, viste, y el tipo fue ahí, hizo un papel totalmente olvidable, porque ni nos acordamos, creo, nosotras las compañeras que estábamos ahí, de lo que dijo, y se supone que ese es un frente que está planteando otras cuestiones, y sabemos que hay compañeras súper referentes como Romina, bueno, como Miriam, que, bueno, grosísima, qué sé yo, pero bueno, aún ahí, viste que es como que siempre, bueno, las injusticias de estas prácticas que aún cuesta combatirlas dentro de todos los espacios, algunos más, otros menos, pero bueno, todavía cuesta. Yo soy optimista porque creo mucho en las pibas, yo trabajo en la escuela secundaria y en las pibas y en muchos pibes también que vienen con otras cabezas, y bueno, en eso creemos, creo, ¿no? Totalmente. Sí, con respecto a esto de los roles nos pasa, digo, que viste que esto se reproduce, sigue siendo igual en los espacios políticos y sindicales. Esto, digo, a mí me parece que, y además también y más en lo partidario, esto, digo, esas prácticas para desnaturalizar esas prácticas tan arraigadas, a nosotros nos cuesta un montón desde el sindicato desarraigarlo, por decirlo de una manera, o sea, transformar esos espacios. Me parece que en lo partidario parece mayor todavía. Creo que eso fue planteado, eso que dice Ana, dentro del partido, y no fue tomado en cuenta. O sea, toda esa lucha que habían hecho dentro del movimiento, lo que era plenario de trabajadores y todo eso, y no fue aceptado, porque era una mirada que tienen diferente con respecto, o sea, no fue
no está pensado como una intervención feminista desde ese punto de vista para esas compañeras. Entonces es diferente. Por eso me parece que nos implica para nosotras construir, como nuevas prácticas nos pasa, que es más difícil, que nos cuesta construir. Y desde lo personal a mí me pasó, esto de dejar de lado, uno la piensa, dice, bueno, yo elegí criar a mi propio hijo, con mi pareja, con mi compañero. Y la realidad es que el mandato era ese y es fácil tomar esa decisión porque el mandato es ese, está bien visto que la mujer está bien clara. Claro, sí. Era fácil. Está todo armado para que sea así. Era lo que debía hacer. Pero nos pasa esto, que... Y que no es fácil tampoco, tarde, ¿no? claro. Porque eso también es otra... Claro, tuve que estudiar más tarde obviamente decidí tomar mi carrera, más tarde decidí, es que no lo disfruté, por supuesto que lo disfruté, pero... por las dudas nos atajamos, ¿viste? De entrada es como, bueno, no quiere decir que... No la pasé tan mal. No, lo que digo es que es real que, retrasamos ciertas cosas para dar lugar a esta sociedad que se siga reproduciendo. La realidad es esa, que nosotras estamos retrasando ciertas condiciones nuestras, por ejemplo en lo sindical, para que el status quo se siga manteniendo. Nosotras en lo sindical empezar a encontrarnos como mujeres y encontrarnos nosotras también nos cuesta, porque dentro del sindicato también tenemos compañeros que les cuesta ver esto del feminismo, a ver si qué vienen a traernos, de qué vienen a discutir, cómo van a venir a discutir que son... Si cierro, si abre. No está bien. Sí, cierto. Sí, totalmente. Pero esa es una discusión, ¿eh? Sí, ni hablar. La tenemos dentro de los feminismos también, claro, ¿no? El otro día estuvimos hablando sobre la cultura de la cancelación también, ¿no? Como, bueno, claro. Guarda cuando nos ponemos como, bueno, si esto no cuadra acá, no sirve también, ¿no? Como, no. Guarda cuando no podemos encontrar bordes para correr. Claro, ¿no? Para que no haya... Para mover. Pensábamos dentro de los ejes que queríamos charlar un poco con ustedes esta noche. Bueno, por un lado estaba la cuestión relacionada a la genealogía quizás más personal de ustedes, digamos, cómo encontraron el feminismo, de quién les vino y demás, pero sí también queríamos hacer un poco de hincapié en una genealogía más general, más histórica. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver en un punto con un contexto electoral, que bueno, estamos próximas a elecciones legislativas el día domingo, pero también estamos atravesando una situación de hacer memoria, por lo menos desde nuestro punto de vista, que tiene que ver con que en poquito más de un mes se cumplen nada más y nada menos que 20 años del que se vayan todos, ¿no? Aquel 2001 tan crítico para la historia de nuestro país. Y bueno, un poco queríamos charlar con ustedes dónde las encontró aquel momento, cómo vivieron aquella situación, cuáles son las cosas que piensan que deberíamos contemplar, retomar, reflexionar, digamos, traer, qué parte de esa memoria traer a este tiempo, ¿no? Como un aporte a la genealogía y a la construcción que bueno, de este contexto que habitamos hoy, y que bueno, hay un panorama para mirar hacia adelante que bueno, sabemos que por lo menos se plantea complejo y difícil. Re. Que se vayan todos. En relación, soy uruguaya, no hablo el tema, soy uruguaya. Vos estabas acá, yo te vi. En relación al 2001, para nosotras, las docentes, fue un año muy particular. Nosotras venimos cumpliendo también los 20 años de los escuelazos acá en Bahía. Claro. El 2001 nació para nosotras en agosto, ¿no? Con todo ese movimiento maravilloso que fue los escuelazos, y de lo cual yo siempre recuerdo
muchas cosas de esos momentos, sobre todo los previos, y el rol de las mujeres, ¿no? Sobre todo en esas instancias, en esos momentos de crisis. Nosotros veníamos de los 90, de todas estas políticas neoliberales del menemismo que nos dejaron destrozados, pelota, y que destruyeron tantas familias y también destruyeron las estructuras familiares. Uh-huh. También pasó que muchos trabajadores quedaron en la calle. ¿Y quiénes fueron las que salieron a parar la olla? Las mujeres. Uh-huh. Muchos hombres de estos proveedores de sus familias quedaron en la calle con las privatizaciones, con estas políticas, y las mujeres fueron las que ahí salieron a la calle casi masivamente y ocuparon la escena, sobre todo de no sé, en esa época, no sé, ustedes son muy pequeñas, pero habían los clubes del trueque, donde las mujeres iban a llevar productos y las cambiaban por comida. Uh-huh. Eran las mujeres las que salían a patear la calle y pedir changas y laburos, y fueron las mujeres las que, en su mayoría, también varones de las familias, las que llenaron las escuelas en las asambleas que hicimos, y las que se dieron cuenta que defender la educación era fundamental para sus hijos y sus hijas, la educación pública como una herramienta, y que nos acompañaron y fueron protagonistas de esas movidas que, bueno, acá, por eso digo, arrancaron con marchas de 15.000 y 20.000 personas en la calle peleando por la educación pública, ¿no? Y la verdad que sí, que en su mayoría fueron las mamás las que venían a la escuela y te decían que no daban más, que estaban mal, que la estaban pasando mal, que pasaban hambre, y bueno, y creo que eso también nos atravesó a nosotras como docentes, ¿no? Más allá de nuestra situación particular como trabajadoras, esto de no tener recursos para dar respuesta, ¿no? Fue la verdad que, y hoy digo, hablando del 2020, 2021, vemos que pasa lo mismo con las mujeres. ¿Cuál fue el símbolo el año pasado, chicas? Uh-huh. Fue Ramona, claro, la vecina de la Villa 31 de La Poderosa, uh-huh, con los baldes de agua, ¿no? Que murió desgraciadamente por este bicho inmundo, pero no por el bicho, por las políticas de mierda que, bueno, dejan sin recursos a los sectores más... me pongo mal. más no vulnerados, no vulnerables, vulnerados. Sí, totalmente. Creo que, bueno, a mí creo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, lo que habla Ana, con esa construcción que tiene la propuesta, me parece, más allá de que si cada mujer, cómo se propone y cómo estuvo en ese momento, en el 2001, ¿no? La propuesta feminista es esa en general, no digo que aquella fue una propuesta feminista, sino hoy lo miro que las propuestas feministas tienen que ver con eso, no digo que con ese paradigma, ¿no? Que es incluyente, ¿no? El paradigma del feminismo es eso, los feminismos es incluyente, te incluye, si estás fuera, o sea, como una clave ética, no sé si me explico. Sí, claro. Esa frase que vos dijiste, la ética del feminismo y nos incluye. Incluimos al que, o sea, no hay marginalidad. Aquel marginal que está dentro del, o sea, en aquella época de 2001, que era marginal, era abrazado por estas redes de contención de las asambleas, de las madres. Entonces, tiene que ver con... Yo lo miro hoy, 20 años... En aquella época era madre, estaba sentada en la sillita del jardín 945, explicando por qué teníamos que salir a la calle, y me explicaban, sin entender un caso, chica, digo, ¿por qué tenemos que salir a la calle? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no se hace cargo? Preguntaba esas cosas dentro de las reuniones de las reuniones que nos llamaban en el Mara, acá en el Mara. Entonces eso, me parece que hoy por hoy me doy cuenta que lo que hacemos es ampliar espacios, ¿no? Y
distribuyamos los recursos, no nos apropiemos de los recursos para nosotras, sino para distribuirlos. O sea, una estrategia política feminista es eso, me parece, hoy por hoy. Creo que es la que nos reconoce en esto. 20 años después reconozco eso, que yo quería o sea, no lo sabía decir en aquella época, pero digo, me parece que la pregunta era esa. ¿Por qué cuestionaba tanto? ¿Por qué era tan preguntona? Porque me parece que era esa, la ética de distribuir, de tener una ética de incluir todo para poder distribuir lo que sabemos que tenemos la posibilidad de todo, que no sea para unas sí y para otros no. Eso. Nosotras estamos pensando hacer un programa por los 20 años del 20 de diciembre, porque también entendemos que dentro de lo que es la interseccionalidad y el aporte a los feminismos, bueno, también necesitamos hacer memoria, ¿no? Una memoria colectiva de eso y una memoria feminista también, ¿no? Como porque entendemos que se está sumando también como mucha gente muy joven, más joven que nosotras, que también está bueno como ir conociendo sobre todo lo que ha sucedido acá en Bahía Blanca, ¿no? Que es una ciudad que para afuera siempre es como muy, ¿no? Como muy facha, como esto que el otro, y para quienes vivimos acá y hemos podido como ir recuperando la historia de rebeldías y resistencias que también tiene nuestra ciudad, ¿no? Que ha sido como muy mal vendida muchas veces y después nos damos cuenta, bueno, todas las provincias votaron al PRO, ¿no? Todas las ciudades votaron al PRO, no solamente Bahía Blanca, ¿no? Sí. A pesar de la nueva provincia. Así que, bueno, capaz que las podemos invitar a recordar algo acerca de hacer esa memoria del 2001. Yo sí me acuerdo porque tenía 17 años en ese momento y recuerdo a mi madre haciendo pan casero para poder ir a los trueques y volverse con alguna verdura, ¿no? Y era como todo el viernes y la mañana del sábado y a veces también parte del domingo, bueno, como cocinando mucho. Yo sin tener esa lectura de decir, ma, necesitas una mano también como, bueno, también una hace esa lectura ahora, y volviéndose como muy contenta y que hacían como se iban en auto, bueno, una tenía un auto capaz de 3 manzanas, ¿no? Entonces esa la llevaba porque además eran lejos, bueno, como tengo toda esa memoria y se venía muy contenta con sus bolsones de verdura, ¿no? Porque era intercambio, era trueque, o sea, trueque, ¿no? Como tal cual, sí. Sí, así que se entraban todas a llorar. Bueno, es parte de hacer memoria, ¿vieron? En mi vida me inicié mi primera huerta en el 2001. Sí, lo recuerdo. Sí. En conjunto con otra familia. ¿Sí? Ellos ponían el terreno, compartíamos el terreno. Huerta comunitaria. Claro. Sí, éramos 2 familias y compartíamos el terreno y la plantación, lo que cosechábamos y bueno, y trabajábamos en familia y desde ahí era que compartíamos la producción, o sea, compartir lo que producís porque era el sustento que necesitábamos y hoy por hoy seguimos la amistad, peleándonos por diferentes cosas, pero en la lucha tejer redes, esto de tejer redes para poder sustentarte, ¿viste? Incluirte para poder sostenerte, ¿no? No era la salida individual, ¿no? Claro. Sí, saber que como pensaba en esto de las redes que nos sostienen también, ¿no? Como que es una práctica también ancestral. Hoy justo tomaste esa palabra, Ana. Y nada, pensaba eso justamente, que ancestralmente también venimos tejiendo redes para sobrevivir también, ¿no? Como con diferentes situaciones y atravesando diferentes momentos históricos, políticos, sociales y demás, y cómo también me quedo pensando en esto de que cuando uno hace memoria no es simplemente un relato, sino que también trae la memoria y lo atraviesa de nuevo por el cuerpo, ¿no? Por eso me parece que hoy estamos un poco ahí con las emociones a la flor de piel también, porque es parte de ese recordar y por eso también nos parece como muy importante hacer genealogía también, ¿no? Como porque quienes estamos más viniendo un poquito más acá de la historia, digamos, también necesitamos recuperar eso que es parte de nuestra historia, que es parte de esto, de nuestro, no me voy a poner genetista con el ADN, pero sí es verdad que hay algo de eso, digamos, porque Argentina viene con una historia de lucha muy importante. Cuando una piensa en el movimiento feminista de Argentina, no puede dejar de nombrar a las madres.
¿no? A las madres de Plaza de Mayo. Entonces, Sí, en Latinoamérica entera. a pesar de creo que, digamos, que algunas de nosotras ni siquiera estuvimos en ese momento histórico, nacimos mucho después, que capaz nos involucramos con mayor o menor distancia, digamos, porque quizás no nos pasó tan de cerca algunas situaciones y de repente cuán necesario es recuperar esa historia, ¿no? Sí, y también pienso en la importancia, digo, que una atraviesa todas estas cuestiones por el cuerpo cuando las revive, cuando las rememora, pero también pienso en la importancia que tiene el hacer memoria y la historia siempre nos termina diciendo y repitiendo y volviendo a traer la idea de que la salida es colectiva, ¿no? En un tiempo en el que nos propone una individualidad voraz de, bueno, del sálvese quien pueda, de que, bueno, creo que lo fundamental de volver a traer nuestra historia, de volver a pensarla, de volver a resignificarla tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que la salida es colectiva y este tiempo no es distinto en ese sentido, ¿no? Lo vimos también claramente en la pandemia, ¿no? Digamos, esto que salía algunas situaciones respecto a esto de sálvese en quien pueda y el individualismo. Bueno, las compas estuvieron haciendo algo. Pero de repente salían estas experiencias que, como decía Ana, de redes, de sostenibilidad, de sobrevivir y de pensar colectivamente cómo hacemos para cuidarnos, ¿no? Porque los cuidados son colectivos, necesariamente. Tal cual. Y ahora pensando para adelante un poco, ¿no? Ya hicimos un poco de memoria, de genealogía y ¿qué ven, qué piensan, qué reflexiones pueden pensar en un hoy, en un presente respecto, digamos, a los desafíos que tiene el feminismo, digamos, de hoy pensando hoy hacia adelante, ¿no? En este momento histórico y político particular, digamos. Yo, bueno, por ahí lo dije un poquito hoy, yo confío mucho en esto, en las generaciones futuras. En algún momento, viste, cuando empezamos, bueno, en el 2015 con el 3J y después, bueno, vino toda la lucha por la ley del aborto legal y todo, en un momento creo que todas sentimos que era algo que nos superaba, ¿no? Que nos pasaba por encima y bueno, lo que fue toda la marea verde. Y siempre yo tuve esa, creo que muchas, ¿no? Esa duda, digo, ¿para dónde irá esto? Porque era como algo tan avasallante y vos decías, bueno, siempre viste cuando venís con la estructura de militancia, decís, bueno, ¿y esto quién lo va a capitalizar? ¿Esto para dónde va? ¿Qué? Y en realidad creo que va a ir para construcciones diversas y que sigue. Nosotros tuvimos una jornada de ESI en la escuela donde trabajo y la verdad que escuchar a las pibas y los pibes hablar y cómo hoy se plantan frente a tantas cosas que creo que también, bueno, venimos allanando las distintas generaciones, ¿no? Pero bueno, hoy yo, bueno, fui al secundario, chicas, yo entré al secundario en el 77. Claro. Entonces, bueno, hoy escucho a estos chicos, a estas chicas, y vos decís, no, es increíble, ¿no? Los espacios que se abren, que se generan, y las cosas que podemos hablar y que podemos construir, y que esos espacios también hacen que después, fíjate algo paradójico que pasó, se hizo una jornada de ESI en la escuela, estuvo buena, pues la verdad que estuvo re buena, nosotras desde el equipo participamos, hubo mucha gente de la militancia feminista, compañeras nuestras que fueron a la escuela, qué bueno, tu escuela. Y esta semana es la semana en la que los sextos van con disfraces de distintos días. Bueno, hoy se armó un despelote porque las pibas iban con short y con cositas cortas y no sé qué, las cosas que decían. Yo digo, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y las pibas y los pibes se lo pudieron decir a la directora, bueno, ¿en qué quedamos? O sea, nos tiran una semana, nos tiran el hueso, ¿viste? Nos abren la cabeza, planteamos un montón, y hoy volvimos a cero. Al siglo pasado, ¿viste? Con los acuerdos, que no son acuerdos institucionales, y la ropa, y la musculosa no, unas cosas que... Pero hoy
los pibes lo pueden plantear eso, te lo dicen en la jeta, y es maravilloso eso, te lo dicen en la jeta. Bueno, eso confío yo, en eso confío. Y para nosotros me parece que, digo, yo no sé la respuesta, digo, con respecto a los feminismos, no lo veo desde ahí, no sé, no tengo como una respuesta de ese lado. Lo que sí me parece pensarlo desde donde estamos nosotras. Digo, yo soy maestra, vamos a ser maestra, y me parece que, digo, cuando yo elegí ser maestra era esa vocación que te habían enseñado a que es esto, que eras esto, digo, y una se va construyendo dentro del feminismo desde otro punto, desde otra praxis. Digo, cómo la docente se puede construir desde otra praxis feminista, digo, también para ser docente. Eso me parece importante. Y más como sindicalista dentro de acá nosotras me parece importante, porque vos fíjate, digo, las chicas me dicen, entran, dicen, fulanito se burla de nosotras. ¿Qué le pasa a fulanito, no? Digo, me dicen, sí, porque dicen, entren las chicas primero. Eso es burlarse por ser mujeres, dijo una, ¿no? Digo, tiene 9 años la chiquita. Y claro, cuarto grado, tercer grado. Vamos todos afuera y pongámonos a charlar acerca de por qué nos burlamos de las mujeres. Entonces todas las chicas dijeron, porque vos te burlás de tu mamá. No, yo no me burlé de vos. Sí, porque dijiste las mujeres. ¿Y tu mamá qué es? Decía, la chiquita de 9 años. ¿Me entendés lo que digo yo? Digo, pero, y la docente tiene que callarse, yo me callo y la dejo hablar. Y digo, me parece que es eso la práctica, darle lugar a las chicas, que lo digan ellas, que lo expresen ellas. ¿Qué tenés para decirle a tu compañero? ¿Qué tenés para decirle a tu compañero? Me parece esto fundamental. Entonces, digo, entender a nosotros que la escuela es ese agente reproductor del patriarcado, digo, tenerlo como el espacio de disfrutar, las docentes, lograr entender eso me parece que es un camino que tenemos que allanarnos. Y digo, y llevar adelante esa política de pedagogía con esa perspectiva de género, me parece que es un desafío para nosotras, como sindicalistas, mujeres, no digo que queremos una praxis feminista, me parece. Digo, esa transformación y que no sea un disciplinamiento social, que se transforme la escuela, me parece que para nosotras, yo creo que el objetivo final sería fundamental, ¿no? Digo, una construcción de una sociedad más justa, bueno, ¿desde dónde? Hoy por hoy, desde la escuela. Digo, ese fulano, ¿y qué hago yo dentro de esa praxis mía como docente para darle lugar a estas chicas que exigen, que piden respeto, que quieren igualdad, ¿no? Digo, que la condición de ser mujer sea respetada. ¿Por qué? Y lo puede decir, lo puede expresar. Digo, sin tanto fijarme en los feminismos, pero sí en mi espacio, cómo voy construyendo, ¿no? Digo, y desde ese lugar lograr que mis compañeras dentro del sindicato también lo aborden, lo traten, sean una praxis feminista desde tu rol docente, me parece. Totalmente, Uru. Yo me quedaba pensando también en esto de que, bueno, de lo que no tiene que estar tan escrito en un cuaderno de feminismo, qué práctica es la que estamos haciendo, dónde nos tenemos que referenciar, ¿no? Como, bueno, como también darle espacio a la creatividad, porque si hay algo que tiene el feminismo, un espacio vital que crea, que genera cosas. Y bueno, y que a veces, como todas las otras propuestas, también una puede errar, puede fracasar, pero también puede apostar y puede generar como esas rupturas necesarias que son tal vez más micro, como pero que bueno, que van después teniendo como algo y así como interesante. Bueno, nosotras en eso como apostamos, ¿no? A que también en lo íntimo, en lo chiquito, en lo que parece que no es como tan importante, bueno, se genera y se practica mucha política también, y sobre todo muchas políticas de la autonomía también, ¿no? Porque tampoco es que uno va a decir, bueno, resuelvo todo ahora voy a hacer, ¿no? Resolví mi militancia, ahora voy a resolver mi maternidad, ¿no? Sino que todo es también por partes, por deseos y también por estar acompañadas, ¿no? Porque yo pensaba esto, ¿no? Bueno, cuánto también nosotras nos vamos acompañando desde nuestras organizaciones, ¿no? También digo, bueno, cuántos espacios tenemos para contarnos cómo venimos dentro, bueno, espacios necesarios a veces para también poder que fluya un poco, ¿no? Sentirse acompañada, ¿no? Que esa representación no solamente es de quienes ponen el cuerpo, sino que se referencia a un momento político, a una situación política y a una necesidad también, ¿no? Como me quedaba pensando eso. Bueno,
Se nos ha acabado el Bueno, y tiempo. Alberto no terminó con el patriarcado, eso quería decir. No, está No, clarísimo. está claro. Está clarísimo, clarísimo que no. Hay que seguir peleando, pero juntas. Justamente él es el reflejo de que no terminó el patriarcado con esa Tal frase, cual. ¿no? Como hay un meme que dice, ¿por qué salen Tus a luchar? amigos. Claro, pues hay un meme que hay un varón y una mujer y el varón le pregunta, ¿por qué salen a hacer paro? ¿Por qué salen a luchar? Por eso, le dice. Por eso. Porque lo estás preguntando. No está, claro, porque no Por estás eso. entendiendo, ¿no? Justo. Y me parece que ahí lo de Alberto es como esa cuestión. Así que bueno, compañeras, gracias por encontrarnos por este momento, martes a la noche, sé que están sabemos que están con sus cuestiones laborales a pleno, ahora que hemos vuelto parece a esta seminormalidad, así que bueno, esperemos que nos encuentre prontito también. Tal cual, gracias a A ustedes. ustedes gracias porque este espacio, digo, es necesario. Los medios, también estos dispositivos de constructores de sentidos son necesarios con estos otros sentidos también, ¿eh? Así que gracias por estar, chicas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pasaron Me Ana. encanta el nombre, me encanta. La fiesta Sí, es bien. Es bien, es del bien. Si saben que es soy muy de bien, feminista, sí. ¿para qué me invitaron? Tal cual, si saben cómo me pongo. Bueno, gracias, compa. Muchas gracias.